Iván Prieto es licenciado en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid. Se traslada a Berlín atraído por la escena artística que allí se estaba desarrollando y reside en esta ciudad durante 5 años para luego regresar a España. Actualmente vive en Galicia, aunque sigue vinculado a la capital alemana. En su trayectoria destacan, entre otros, el Premio Joven de la Universidad Complutense de Madrid, así como el primer premio Concurso Galicia Crea. Sus piezas han sido expuestas en destacadas instituciones a nivel internacional, como el Colegio de España en París, la Embajada de España en Berlín o el Sophie Palace de Utrecht. Asimismo, ha expuesto en numerosas ferias como Art Lisboa, Estampa, Arte en Santander y Art Madrid, entre otras. Su obra, de carácter multidisciplinar, se basa fundamentalmente en su faceta como escultor. El artista se sumerge en las imperfecciones y rarezas del ser humano, creando personajes surrealistas que rompen los cánones de belleza. Se sirve para ello de materiales como la cerámica, la resina, el yeso o el bronce y crea unas figuras que parecen ser herencia de la colorida y interesante tradición escultórica española, extravagante y teatral, estableciendo un equilibrio entre la seriedad y lo grotesco, la realidad y la ficción. Su última serie, que responde al nombre de Amolachadas, dirige su mirada al mundo de la moda, fusionándolo con referentes formales, algunos propios del medio rural, y mostrando un particular universo onírico habitado por llamativas figuras de geometrías blandas muy cercanas a los maniquíes que portan originales diseños de formas y complementos. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega de The Rising Moretard. Hoy tenemos el placer de contar con la colaboración de Iván Prieto para esta charla. Buenos días, Iván, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Muy bien, aquí en el estudio. Se está de maravilla. La verdad es que sí, que ahora mismo estar en el estudio es un lujo, yo creo, ¿verdad? Estás ahí tranquilo y bien, rodeado lo que más te gusta, me imagino. Sí, sí, la verdad es que sí, que en estos tiempos que están corriendo ahora, pues la verdad es que poderse así un poco aislar, a mí me sienta bien estar ahí un poco metido en el mundo creativo y así pues olvidarse un poco de lo que está pasando fuera, que a veces es un Efectivamente. poco duro. ¿Cómo has vivido esta etapa tan compleja que estamos viviendo? Bueno, pues yo que sé, ha habido un poco de todo. En cierto modo lo he vivido bien, porque de alguna manera pues me coincidió, el tema de la pandemia me coincidió bien, porque justamente, bueno, el año pasado estuve residiendo al lado de Barcelona y claro, justamente decidí mudarme un mes antes de que pasase esto. Entonces, pues bueno, aquí por suerte en Obarco pues tengo pues una casa con un terreno donde puedo trabajar y bueno, y esos meses pues los pasé, digamos, pues trabajando allí y tampoco notaba tanto la diferencia porque al fin y al cabo pues yo tengo esta rutina de meterme ahí en el estudio, estar trabajando y bueno, sí, es como una especie de meditación que te olvidas de todo y por supuesto cuando sales a la calle pues te das cuenta de que hay unas consecuencias y a nivel social pues sí que me ha influido, pero bueno, digamos que mi dinámica de trabajo ha seguido. Realmente sí es una reflexión que es común a casi todos los artistas con los que tenemos estas conversaciones. Al final vuestro trabajo es un trabajo que es muy individual bueno, el hecho de estar solo, estar encerrado en el estudio forma parte, digamos, normalmente de vuestra dinámica creativa, con lo cual quizás se nota menos el cambio de vida que aquellos que tenemos un trabajo que es más de cara al exterior, más de cara al público, ¿no? Sí, ¿Y sí, crees sí. que en tu obra, va a haber algún tipo de influencia debido a la pandemia o percibes Pues va a haber algún cambio, ¿no? sí, bueno, yo creo que también, bueno, lo que venía haciendo un poco, pues como también habla mucho de aspectos pues muy humanos, pues el ser humano es el centro de mi trabajo, Ujú. pues yo creo que sí, de alguna manera ya venía recogiendo estas ideas indirectamente, ¿no? Porque el hecho de hablar así de la fragilidad del ser humano y todas estas cosas, pues yo creo que al final pues están conectadas con lo que está pasando ahora. Sí. Y, De hecho, y en tu sí es obra cierto que sí, hubo una etapa en la que hablabas mucho de la enfermedad, ¿verdad? sí, 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 es que el tema de las emociones pues me preocupó mucho y también vi que sí, que estaban todas conectadas con el cuerpo
y a la hora de trabajar pues, con la escultura, pues trataba de reflejar esa conexión. Entonces, pues bueno, sí, los momentos ahora, pues pensando en esa serie también que había hecho, aludiendo un poco al tema del asma y problemas que tuve yo en el pasado, pues de alguna manera veo así cierta, sí, como connotaciones muy parecidas a las que estamos viviendo ahora, que parece que nos cuesta respirar, que es difícil interaccionar con las personas, no sé, creo que de alguna manera esto ya estaba en mi trabajo y bueno, será una constante, sí, yo creo que indirectamente va a salir reflejado, es inevitable. Al final, todo lo que nos rodea forma parte de ese compendio que hace que el proceso creativo genere obras nuevas. Por lo tanto, sí que a lo mejor eso, una influencia, a lo mejor no directa, pero sí indirecta, puede llegar a tener, ¿no? Sí, 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 sí. Mm. Claro. Bueno, y si te parece un poco para entrar a hablar más en lo que es tu obra, vamos a hacer un poco de retrospectiva y cuéntanos un poco cuándo nace en Iván esa vocación de ser artista y más concretamente, cuándo o por qué decides ser escultor. Bueno, esto ya, ya surgió hace mucho tiempo porque ya cuando era un niño, ya de pequeño, pues me encantaba dibujar y era una cosa que tenía ahí, bueno, que se me daba bien y no sé, siempre me pasaba los días ahí dibujando cosas y bueno, fue más ahí en la adolescencia cuando llegas a ese momento que dices, bueno, ¿qué voy a hacer en mi vida? ¿Qué voy a estudiar? Y nada, y la única posibilidad que veía ahí era hacer bellas artes, porque ninguna otra cosa me atraía más y bueno, aunque previamente yo quería ser ciclista, Ah, sí. eh, lo que pasa que bueno, tuve mis años de entrenamiento y bueno, me gustaba mucho el deporte, pero me di cuenta bueno, que no era suficiente tanto entreno para llegar a ser muy grande en ese, digamos, en el campo del deporte. Y ya, bueno, me decidí por algo más realista y bueno, pues aposté por hacer bellas artes en un principio y hasta aquí. Hasta aquí. Y la verdad es que, bueno, es una decisión que incluso me imagino que a nivel familiar fue a lo mejor sorpresa o no. No, bueno, a ver, mi familia también es así, es muy variopinta, somos muchos, somos 6 hermanos y cada uno pues es de su padre y de su madre y, y digamos que, bueno, mi hermano mayor era músico, no sé, mis padres siempre fueron muy respetuosos con las decisiones que tomábamos. Ellos dijeron, bueno, si queréis estudiar una carrera, pues estudiad la carrera, nos vamos a encargar de ello, pero bueno, tenéis que terminarla. Entonces, pues no fue ningún problema y es más, no sé, en ellos pues siempre tuve así a mis admiradores y ya desde un principio, pues bueno, ellos veían que sí, que yo estaba muy conectado con eso y no fue ningún problema, al contrario, yo creo que siempre estaban contentos de que eligiese el arte en vez del ciclismo, porque la verdad mi madre estaba muy nerviosa cuando tenía que salir todos los días en la bici por ahí, dice, ay, menos mal que dejaste esos peligros. Pues además hemos ganado un gran artista, con lo cual seguramente perdimos un buen ciclista, pero hemos ganado un gran artista. ¿Cuáles eran tus referentes o cuáles han sido tus referentes a nivel creativo? Pues nada, en un principio, bueno, cuando estaba estudiando la carrera, pues tenía así como muchas influencias diferentes y me interesaban, pues eso, sobre todo los escultores del pop, como Seagal o, por ejemplo, Kienhold. Bueno, gente que trabajaba con la escultura de una manera más a nivel, haciendo instalaciones, digamos. Y luego pues estaba Juan Muñoz, también me gustaba mucho, Leiro. No sé, me interesaban autores que también trabajaban mucho el espacio, es decir, no se quedaban simplemente en lo que era la realización de la pieza, sino que también pues estaban interesados en todo lo que rodeaba a esa escultura. Entonces, en principio, esas fueron mis influencias. También, bueno, me gustaba mucho el cine y cosas de David Lynch, pues también esa parte inquietante pues me interesaba mucho
Y bueno, en ese tiempo, digamos que sí, había otros referentes, pero quizás pesaban más estos. Ujú. Y al final se va formando ese imaginario tuyo particular que es pues, relacionado fundamentalmente con la persona, con el ser humano y con estos personajes inquietantes, un poco surrealistas, si quieres, que son tan propios de tu propio lenguaje, ¿no? Que la verdad es que son totalmente reconocibles, porque aunque tu obra ya lleva una larga trayectoria, sí que es verdad que tus piezas se reconocen completamente, da igual la etapa en la que estemos pensando a nivel creativo, tu imagen es totalmente, totalmente reconocible, ¿no? Sí, la verdad es que, bueno, siempre para mí el arte ha sido pues un campo de libertad, de que cualquier cosa es posible. Entonces, no sé, sentía que de alguna manera tenía algo que decir, teniendo tantas herramientas a mano, pues eso, ideas que se podían realizar. Entonces yo creo que la base ha sido esa, un poco, sí, contar con eso, con esa posibilidad. Todo es posible en el arte, entonces pues muchas veces pues, salen piezas quizá un poco así extremas, alocadas, y sí, esa manera que tengo también de trabajar un poco a nivel intuitivo, es como si conectásemos con una parte de nosotros, de ese subconsciente. Entonces, creo que, bueno, ahí hay un imaginario muy potente y que yo creo que es así universal y vamos, que Eh, interesante. ¿Tu proceso creativo cómo es? Cuéntanos un poco cómo surge una pieza, cómo es el germen de una pieza para ti. Pues eso, la verdad es que muchas veces es así, es un poco de manera intuitiva, es como un cortar y pegar, es como, hay veces que es como si dijésemos, tengo una idea muy básica de lo que quiero hacer, igual pues digo, quiero hacer tal personaje con tal atuendo. Y entonces se empieza con una idea muy básica que voy transformando en el proceso creativo. Es decir, no solo tener una imagen muy clara en el principio de lo que voy a hacer, como decir, bueno, esto va a ser definitivamente así, sino que en el proceso lo que tiendo es como a buscar soluciones, a improvisar. No sé, para mí el arte también es como una improvisación. Es como eso, la arcilla lo que me permite es un corta y pega constante. Es como, bueno, ahora juego con esta cabeza, le puedo añadir este cuerpo, quizá por aquí pues podemos hacer esta forma un poco más blanda, no sé, hasta el final del proceso pues hay muchos cambios, digamos, en lo que es la pieza. Pero en tus piezas hay veces que las piezas son de cerámica y otras veces que son de resina y otras veces que son de fundición. ¿Qué te lleva a escoger una u otra, un otro material para hacer una pieza? Bueno, también es dependiendo de la idea que quieres llevar a cabo y las dificultades técnicas que tiene. Y luego depende del carácter que le quieras dar a la pieza. Entonces, pues bueno, por ejemplo, para mí la cerámica en sí misma, pues lo que me permite es conseguir unos colores muy potentes, que solo lo puedes conseguir cuando a la hora de hacer las cocciones con diferentes esmaltes. Y luego pues también la manera de trabajar las formas, al ser formas huecas, pues te da muchas posibilidades, digamos, en esas formas que me interesan a mí, blandas y deformadas. Y luego están otros materiales, como puede ser el bronce o la resina, que muchas veces pues también son como soluciones a problemas técnicos, porque, porque claro, imagínate, hay veces que me gusta hacer como extremidades muy delgadas, ¿no? Entonces necesitas un material resistente. Con la cerámica quizá pues no puedes obtener esa resistencia con partes más finas, entonces tienes que trabajar como más en bloque y estas otras pequeñas figuras, digamos, como más delicadas, pues necesitan de materiales más resistentes. Ajá. Y bueno, luego es cierto que también, no sé, ciertos materiales pues también dan
otra consistencia, otro resultado, no sé. Me parecía interesante, por ejemplo, el tema cuando hice así una serie de bronces, pues le añadía como una cuerda detrás, para mí eran como una especie de juguetes y creo que el metal pues reflejaba muy bien esa idea de máquina, de juguete. Entonces también se adaptaba un poco a lo que era pues la técnica y eso. Y nada, y con la resina pues es lo mejor para cuando realizas piezas de gran formato. Ajá. Porque claro, para que no sea tan pesada la pieza y tenga una ligereza y una resistencia, pues necesitas de estos materiales para digamos, hacer este tipo de piezas. O sea que en definitiva tampoco podrías escoger, ¿no? Es verdad que quizá, en mi opinión, la mayoría de tus piezas suelen ser en cerámica, pero no te decantas únicamente por un material. Va a depender un poco del proyecto que quieras desarrollar, que escojas uno u otro, ¿no? Sí, no, y la verdad es que también, bueno, yo dentro de mi trabajo suelo variar bastante. También yo creo que es parte de no aburrirse, ¿no? Porque si te centras simplemente en una sola técnica, pues al final pues acaba siendo siempre el mismo proceso. Y bueno, siempre está bien tener esa curiosidad para, digamos, pues eso, buscar nuevos materiales, nuevas soluciones y siempre, bueno, invita más a eso, a experimentar con otras cosas. De hecho, recientemente, hace 3 años, yo creo más o menos, empezó una serie nueva que son las amolachadas, ¿no? Cuéntanos un poco el concepto de lo que es para ti una amolachada y por qué surgieron. Sí. Bueno, a ver, el tema de las amolachadas fue así un poco, pues también el imaginario que tenía, que he tenido a lo largo de estos años, pues era un poco así el tema del espectáculo, de las bailarinas, el mundo del circo. Entonces, pues era un poquito, sí, generar ahí como una especie de bailarinas. No sé, muchas veces pues pienso, hay ahí también unas imágenes que me marcaron mucho en su día, que fueron este escultor de la Bauhaus, que hizo un ballet triádico, Oscar Slema se llamaba, y no sé, esa idea teatral, de esas figuras así como del mundo del espectáculo, pues siempre me interesaron. Entonces surgió esta idea de hacer como una serie de bailarinas y quizá lo que me interesaba era como aunar la parte de lo que es la figura humana y a la vez la parte, digamos, más abstracta, más de diseño. Porque al final tenemos, quizá la representación del cuerpo es muy, digamos, es mínima. A veces es como solo es una cabecita, una parte de un torso, y el cuerpo pues se determina como una forma más bien geométrica. En este caso, bueno, empecé con formas más redondas y luego pues con la necesidad de, pues eso, esa idea del cuerpo del vacío y pues no sé, mi intuición era como que me llevaba como a aplastarlas un poco, digamos, a darle forma blanda. Y nada, el nombre surgió un poco a través de mi madre, porque muchas veces algunos de los nombres que utilizo pues vienen dados también por la interacción con las personas. Y nada, estaba, pues eso, vino mi madre a ver así, a ver lo que estaba haciendo en el estudio y me dice, me gustan mucho esas amolachadas. Y claro, bueno, yo entendí perfectamente lo que quería decir. Entonces es como una palabra yo creo que gallega, pero particular de una zona de Galicia. Entonces comprendí si amolachada es como, digamos, como esmagada, como aplastada. Y dije, pues Blando, mira, muy bien, ¿no? Transmite un poco la sensación de molde, de blandura, de... Sí, es como también, para mí cuando lo dijo me sonó como, me gustan esas chafadas, como que estaban... Espachurraditas. Espachurraditas, eso es. Entonces, en vez de llamarlas espachurradas, pues amolachadas me parecía un buen nombre. Y nada, y he usado ese nombre. Lo que pasa que, bueno, han ido variando, quizá amolachadas eran más... ¿no? Están evolucionando. De las primeras Sí, amolachadas, que eran mucho más con este aspecto
blando, más mórbido, digamos, más Ujú. orgánico, ahora se están volviendo como más afiladas, más angulosas. Sí, 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 sí. Sí, sí, está cambiando un poco ahí el concepto porque, bueno, también me apetece como enriquecer un poco más la forma y luego también me interesa mucho el tema de de utilizar módulos repetitivos, por el tema también, bueno, yo creo que eso viene dado por la naturaleza, ¿no? Y esta última temporada, pues que he estado así más en contacto con el mundo rural, con el mundo del campo, la naturaleza, pues te fijas en esos patrones que se repiten y nada, lo que he hecho pues es un poco, sí, tratar de hacer esas repeticiones, llevarlas a lo que es la forma y también conectar con esa idea más de diseño, quizá, porque muchas veces yo pienso como el cuerpo podría ser una parte, es decir, la forma de la pieza podría ser perfectamente una forma abstracta, digamos, que si no llevase la cabecita y el torso, bien podría funcionar como una sola pieza abstracta. Pero bueno, al final me gusta jugar con esa parte de diseño, digamos, más de objeto, pero necesito eso, la humanidad en la pieza al final. Y con respecto a la humanidad de la pieza, con respecto a lo que son rostros muy curiosos, porque normalmente son rostros que tienen los ojos cerrados, que son como un poco hieráticos. ¿Por qué? Mm. ¿Por qué tus personajes suelen estar cerrados? Sí, bueno, es algo que al principio lo hacía de alguna manera porque también, no en las pequeñas piezas, no, en estas, en las amolachadas y toda esta serie, pues no uso moldes reales de caras, pero bueno, normalmente sí que para piezas de mayor tamaño, pues utilizo ahí una técnica particular, digamos, de reducción de cabezas. Como un jíbaro, un Como jíbaro los expulsado. jíbaros. Sí, entonces es como generar un molde real, bueno, de una Pero persona. de personas, o sea, de una persona real. Sí, sí, de las Ajá. personas, bueno, mis allegados. Y, y entonces, bueno, hago ahí como una especie de secado del molde que al final, pues ese molde va quedando, pues se mengua, se va deformando. Es decir, muchas veces la gente a la que le he hecho moldes pues no se ha reconocido en definitiva porque ha habido pues una serie de cambios en el proceso. Y luego, pues claro, yo también retoco cosas, cambio expresiones y bueno, entonces en un principio pues esos moldes se hacían con los ojos, claro, tienes que Claro. estar con los ojos cerrados y era así una solución técnica que, bueno, en algunas ocasiones decidí abrir los ojos y rematarlos un poco más, pero no sé, luego empecé a pensar en el tema introspectivo de las piezas y como también para mí el trabajo es como una especie de meditación, pues digo, no sé, creo que tienen como un sentido más poético si se Cerrado. mantienen así los ojos cerrados, como que da una sensación más de, sí, De de reforzamiento. esa parte introspectiva o meditativa de la pieza, sí, del ser humano en general. Y la verdad es que en general predomina más la figura femenina o pseudo femenina, aunque sean personajes híbridos, pero más femenino que masculino. ¿Por alguna razón en concreto o porque surge? Bueno, la razón simplemente es como que me parece que lo femenino es como que para mí tiene como recursos más de mayor riqueza. Ujú. Recuerdo, bueno, una profesora que tuve en la facultad que decía que era muy curioso como en la naturaleza el macho es el que tiene el plumaje, es el que tiene la disposición, la belleza, los colores, ¿no? Y sin embargo, creo que en los humanos lo femenino es lo que realmente pues, es como más, digamos, sofisticado. Ujú. Entonces, como que da un poquito más de juego. Sí es cierto que he utilizado personajes masculinos también para hacer como estilo derviches Ujú. y cosas así, pero creo que lo femenino, pues no sé, pues da más juego a la hora también con esa conexión que tengo con la moda, pues de hacer un peinado quizá un poco más radical, el tratar el vestido de una manera más, no sé, más complejo y sí, creo que al final pues también sí es como más atractivo para mí. Y ahora últimamente hay una serie
o pseudoserie nueva, que son los inflables, ¿no? Estas pequeñas cabecitas que van a pared, que son como una Sí, mezcla entre persona y globo, ¿no? Que están sí. ahí en un territorio intermedio. Estos inflables y esta conexión con el aire, con la respiración, ¿tiene alguna explicación adicional a la mera forma de las piezas? Sí, yo creo que, bueno, responde un poco en ese camino que estuve trabajando estos años con esas piezas blandas, pues quizá llegó un momento en el que me planteé, sí, había esa como esa idea sí, del aire, de ese intercambio, de lo que hablaba también en el tema de Icarus, era como pues el intercambio, es decir, nuestro interior como que se comunica con el exterior a través de la respiración. Entonces es como un elemento muy importante. Y es más, bueno, ahora con esta pandemia ya sabemos que Es lo muy que cojas del exterior va a tu interior. Pero bueno, en el sentido más poético, pues sí, esa respiración, ese aire, ese vacío, pues no sé, como que tiene muchas connotaciones interesantes. Y entonces pues decidí darle el vuelco, quizá ya pues añadirle lo que es el pequeño, digamos, taponcito del balón hinchable a estas cabezas. Incluso, bueno, también he probado con alguna figura molachada, pues también lleva en la cabeza como este pequeño tapón. Y es un poco, pues sí, para enfatizar realmente ese vacío interno, no sé, quizá las cabezas sí que conectan más con quizá un poco crítica social o esa sensación sí, de algo que se desinfla, ¿no? Algo que está perdiendo consistencia, que, no sé, la existencia misma, no sé, puede tener muchas alusiones o interpretaciones, pero sí, esa cabeza como que se va desinflando, no sé, hay Se algo va vaciando, en vez de que no llenarse, ¿no? Se vacía. sí, 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 hay algo que no está funcionando, entonces, no Ujú. sé, me interesaba ese trabajo de los cuerpos así blandos, digamos. Porque al final toda tu obra, en toda tu obra hay una constante que es un poco este concepto de crítica social, ironía, trasciende mucho más allá de lo que es la mera forma, ¿no? Al final yo creo que cada vez que generas una pieza estás contando, a veces no nos las quieres explicar, a lo mejor las dejas abiertas para que el público cree su propia historia, pero suele haber una historia detrás de cada decisión que tomas al crear estos personajes, ¿no? Sí, a ver, eso es un poco curioso porque, eh, como decía, pues eso, trabajo de esta manera como un poco más intuitiva, pero al final en la intuición siempre hay como una especie de conocimiento y para mí hay veces que incluso el sentido es a posteriori, ¿no? Es como, no tengo tan claro a veces decir, bueno, pues tengo esta idea y quiero representar esto para decir, hablar sobre esto. No es un poco, la pieza luego te habla a ti, ¿no? Es como tú haces, al final del trabajo es como que empiezas a observar e incluso cuando haces estas series, pues dices, se está repitiendo aquí un elemento, no sé, pues algo sobre la cabeza, algo pesado en la cabeza. Entonces empiezas a pensar, es algo que hiciste intuitivamente, como decir, bueno, pues yo quería poner aquí un peso porque me parece estético, ¿no? Interesante, una forma ahí conectada con el cerebro. Y al final pues vas descubriendo cosas, ¿no? Pues sí, que vivimos ahí en una sociedad de sobreinformación, que a veces pues la gente pues sí lleva ahí como un peso encima, es como la existencia en sí mismo se puede tornar también como pesada, ¿no? Y eso está todo en nuestra mente, ¿no? Está asociado a la cabeza y, no sé, creo que el sentido a veces pues surge a posteriori, no tanto, por eso no me gusta tampoco hablar mucho de ello, porque veo que muchas interpretaciones tampoco están desacertadas. A veces, Uh-huh. hablando con la gente, pues están en el clavo. Dicen, pues a mí me parecía que eso tenía este sentido. Y digo, pues sí, la verdad es que es un significado más que no, ni siquiera yo mismo lo había visto, pero no sé, me gusta que la obra genere pensamiento, ¿no? Que Uh-huh. genere ideas. Claro, evidentemente al final el arte nos tiene que transmitir
pensamientos, sensaciones y que sea un proceso participativo, ¿no? Por parte de tanto del artista como del espectador que las pueda disfrutar y descubrir, que hace que sea mucho más enriquecedor y divertido al mismo tiempo, ¿no? Bueno, ¿y cuáles son los proyectos que tienes en curso? Cuéntanos qué es lo próximo que vamos a poder ver. Bueno, a ver, lo próximo ahora, recientemente, a finales de mes, el día 30, pues inauguro una exposición en la Sala Alterarte, en Ourense. Uh-huh. Y bueno, el título es Humano, y es un poco, pues sí, recorre así diferentes, bueno, perspectivas o diferentes tipos de trabajo. Es un poco así, digamos, variado, entonces va a estar un poco de los hinchables, un poco de las amolachadas, piezas de pared, y luego algún busto, no sé, un poco también el tema, sí, del disfraz y algún conejito, no sé. Creo que es bastante completa para lo pequeña que es la sala, pues me apetecía hacer así como coger cosas dispares, pero que al final las une lo que es, bueno, ser humano, el ser humano, digamos. Y luego, pues también para el año que viene estoy preparando, bueno, esto es como una especie de encargos para una exposición que se va a hacer en Versalles, en Francia. Y, y bueno, es un encargo curioso porque el curador de la exposición pues ha hablado con diferentes artistas con ciertas ideas que él quería representar para esta exposición. Entonces, tomando la idea del busto, en mi caso, pues me ha hecho, bueno, como un encargo de hacer como, digamos, bustos comestibles, que llevasen pues acopladas diferentes frutas, verduras y nada, pues ahora estoy también en ese proceso de elaboración de los diferentes bustos, que van a ser como 13 piezas. Uh-huh. Y bueno, es curioso porque la idea parte un poco de él y es como un diálogo entre ambos. Él dice, bueno, pues quiero que la oreja sea un plátano o quiero que, no sé, que tenga alcachofas en la cabeza y todo esto. Pues, y como se adapta bastante bien a mi lenguaje, pues yo recojo esas ideas y finalmente pues esperemos que el año que viene, si todo va bien, pues que se vean los trabajos allí en Versalles. Y adicionalmente a eso, el año que viene nos vemos en Moretar también. Efectivamente, y también el año que viene exposición en Moretar. Genial, tenemos muchas ganas, seguro que nos sorprenderás. No vamos a avanzar mucho para que conservar ahí el suspense para el público, pero la verdad es que lo que hemos hablado estos días recientemente sobre el proyecto expositivo, yo creo que va a ser genial como siempre y que lo vamos a disfrutar un montón. Bueno, Iván, pues yo por mi parte agradecerte muchísimo como siempre tu tiempo, tu dedicación, tu esfuerzo, comentarte que esta vez en el ciclo actual vamos a tener un taller didáctico en el que vamos a pedirle a los peques que hagan un trabajo inspirado en tu obra y que estaremos encantados de enviártelos para que los veas y les puedas firmar su diploma por participar. Y bueno, agradecerte como siempre todo y que nos veamos muy pronto. Muchas gracias por todo. Nada, pues muchas gracias a ti por todo y también por esta estupenda entrevista.